Buenos días. Voy a hacer como un pequeño paréntesis, ¿cierto? Sobre este curso de Coursera. No sé si lo vieron el enlace o algo así, ¿no? Sí. Entonces, muchachos, les comento pues que yo también lo estoy haciendo, ¿cierto? Y no sé si alguien ha visto los videos o algo así, ¿no? Bueno, les voy a explicar un poco de lo que hablan acerca de en la segunda semana, ¿cierto? Pues ya la semana pasada expliqué la primera, ¿sí? Entonces, en esta segunda semana hablan acerca de cómo construir información, ¿cierto? Y hablan acerca de una técnica que se llama la fragmentación. ¿En qué consiste esa técnica, cierto? No necesariamente usted tiene que aprenderse todo de golpe, sino que la idea es que usted aprenda como pedacitos, ¿cierto? O sea, conceptos pequeños de la información que usted está tratando de adquirir. Por ejemplo, si hablamos de cálculo, ¿cierto? Usted debería aprender, según este enfoque, digamos, por ejemplo, cómo hacer una derivada, sencillamente cómo hacerla, ¿sí? Y después, cómo conectar eso para solucionar problemas de lo que hablan en la última parte de cálculo 1, de que es el tema de las aplicaciones de la derivada, ¿sí? O sea, cómo se conecta esa pequeña información que usted tiene para construir eso. Y habla de una técnica fundamental que es que usted puede, bueno, usted puede aprender los conceptos inicialmente, pero debería de, apenas pueda, atacar ejercicios difíciles al principio, aunque es más difícil al principio. Porque al atacar ejercicios difíciles al principio, usted conecta los trazos de información que tiene, que los ejercicios difíciles suelen contener muchos conceptos asociados. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, de nuevo, muchachos, les hago la recomendación de este curso. Uno es la técnica en la sesión, en la semana pasada, en la semana anterior que hablaban de la técnica Pomodoro. Sí, de la técnica Pomodoro. ¿Sí la han escuchado? Sí, bueno, perdón, ¿sí se acuerdan de ella? ¿Qué consistía? ¿En qué consiste? 3 veces y el tercer descanso 7 25 minutos. De nuevo, muchachos, les hago la recomendación de eso porque ustedes tienen muchos cursos, ¿sí? Mucho que aprender. Entonces, esto les ayuda un poco a manejar eso. Y esto también habla de un efecto que se llama de esto, efecto Einstein. Einstein. ¿En qué consiste el efecto Einstein, muchachos? Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Cuando usted, esto es un problema que uno tiene cuando se enfrasca mucho en una información, ¿cierto? ¿Qué consiste? Que usted sabe, digamos, usted aprende a mecanizar un ejercicio de una manera, digamos en cálculo, por ejemplo, usted aprendió que por ejemplo, que una derivada salía de cierta forma, ¿sí? Por ejemplo, es algo muy sencillo. ¿Cuál es la regla de la división de una derivada? De una, perdón, usted tiene por ejemplo, x sobre x más 1. ¿Cómo derivaría eso? Menos la derivada del segundo por la derivada del primero. Ay, la del segundo, ¿cierto? Pero hay una manera más sencilla de hacerlo, ¿saben cuál es? Hay una manera más sencilla. Venga, les muestro. Ya les muestro cómo este efecto, vamos a ver si detectamos este efecto con este sencillo ejercicio. Observen. Observen. Entonces, muchachos, ¿ustedes cómo derivarían x sobre x más 1? Ustedes me lo dicen de memoria, ¿cómo es? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Pues la derivada del segundo es. Ah, el primero sin derivar, ¿cierto? Sobre el denominador al cuadrado. Es una regla muy larga, ¿no? Pero yo les digo que hay otra manera de hacer esto. Si uno, ¿cómo es? Ajá. X más 1 elevado a la menos 1. La mayoría la conocían, que uno podía hacer esto.
y que sencillamente usted puede aplicar aquí regla de la cadena, que es la derivada del producto, que es más sencilla, que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, pero a este toca aplicarle regla de la cadena, entonces se alarga un poquito. Debe salir exactamente eso mismo. ¿Qué pasa, muchachos? Que yo, por ejemplo, lo hago de esta manera, porque acordarme de esta regla me parece muy largo. ¿Qué pasa cuando ustedes se enfrascan en que una cosa, o sea, usted hace, y usted se enfrasca que una cosa solo se puede solucionar de una manera? A esto se le llama el efecto, bueno, ahí está. A esto se le llama efecto Einstein, que usted sencillamente o sea, cuando usted, eso es un problema, ¿cierto? Cuando usted está aprendiendo, ¿cierto? Dependiendo del tiempo que le dedica a un concepto versus la efectividad del aprendizaje. De hecho, en el curso hablan de lo siguiente. De una curva de aprendizaje, ¿cierto? Supongan, muchachos, vamos a esta curva que es efectividad versus tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted estudia demasiado un tema? ¿Cierto? Hay una curva que es así, ¿cierto? Pero llega un punto en que decae, ¿cierto? Este es el tiempo que usted le dedica a estudiar un concepto versus la efectividad. ¿La efectividad qué es? Poder solucionar problemas, básicamente. ¿Por qué creen que se presenta, sí, es una campana efectivamente, ¿por qué creen que se presenta esta campana? Cuando usted ya estudia demasiado un concepto, ¿qué pasa? Cuando estudia un ejercicio muchas veces y le hace, ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Cómo? Sí, pero efectivamente usted llega a un punto medio, ¿cierto? Donde la efectividad es la máxima. Pero si usted sigue con lo mismo, con el mismo tipo de ejercicios, ¿por qué baja? No, tampoco. Tampoco se confunde. Se lo mecaniza, se lo aprende de memoria. ¿Cuál es el contra aprenderse un ejercicio de memoria? Uno como profesor lo hace para darse cuenta de eso. Yo, por ejemplo, puedo preguntarles cómo despejar X, cómo despejar Y aquí, ¿cierto? Y usted sigue practicando ejercicios del mismo tipo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo les cambio algo tan sencillo como ¿sí? ¿Qué pasa? Si usted ha mecanizado este tipo de ejercicios, usted no sabe el método, usted sabe es solucionar este tipo de ejercicio. ¿Qué pasa, muchachos? Usted sabe despejar cuando X está a la izquierda, pero yo les hago este pequeño cambio. Y si han mecanizado esto, ¿no es capaz de resolver este de acá? ¿Por qué creen que no es capaz de resolver este segundo? Si se ha mecanizado este, donde siempre ve que X está a la izquierda. ¿Ah? Mecánico, ¿cierto? Usted ya no está pensando lo que está haciendo, entonces realmente no está aprendiendo, está memorizando. Entonces, muchachos, ¿cuál es el chiste de aprender? ¿Sí? Usted debe aprender unos conceptos, pero también debe darle significado, un contexto, ¿sí? Usted debe darle un significado, un contexto, ¿sí? Esa es la invitación, muchachos, ¿cierto? Que les hace este curso a ustedes, el que les he recomendado, y voy a seguir insistiendo con él, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes están en un semestre temprano, como para corregir malas prácticas. Ya cuando después vuelven viejos ya es difícil, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando usted se enfrasca demasiado en un tema, ¿cierto? ¿Qué va pasando? Sí, claro, usted aprende y llega a un máximo punto de efectividad. Pero usted llega acá a una vaina que se llama sobreaprendizaje. ¿Qué es sobreaprendizaje? Que usted sabe resolver el problema, pero más no sabe por qué o cómo lo está solucionando. ¿Qué quiere decir eso? Se aprendió el ejercicio de memoria. ¿Qué pasa cuando uno está estudiando para cálculo? ¿Sí? O por ejemplo para este curso. Para este curso, muchachos, cuando ustedes tienen sobreaprendizaje, ustedes solo se aprenden los ejercicios vistos en clase, los ejercicios del libro, pero más no sabe por qué se solucionan de esa forma. Entonces realmente usted no está aprendiendo, usted está desmemorizando, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? Cuando va a haber cursos más adelante, lo que vio acá no le va a servir. ¿Por qué? Porque realmente ahí lo que hablan es algo que se llama fragmentación.
¿En qué consiste la fragmentación? Usted en su cerebro, muchachos, ustedes tienen trozos de información. Supongan que este es el conocimiento total. ¿Qué pasa con la técnica de fragmentación? Por ejemplo, usted aquí sabe la técnica de derivar, ¿sí me siguen? Y usted aquí sabe cómo analizar problemas. ¿Qué es analizar un problema? Sacarle o sea, entenderlo y sacarle las variables. Son cosas distintas. Pero ¿qué pasa cuando usted está haciendo, por ejemplo, la última sesión de cálculo, que es aplicaciones de la derivada? Usted está aplicando lo que ve aquí con lo que ve aquí. ¿Qué crean? Un enlace, ¿cierto? Y es una de las técnicas más efectivas de aprendizaje, es aprender los conceptos, o sea, la técnica, y aprender a analizar el problema. ¿Cómo hace más efectivo el conocimiento? Comprimiendo información, sabiendo la técnica, y a su vez usted después se puede dar cuenta que esto puede servir para solucionar otro tipo de problemas. ¿Sí? Es la forma más eficiente de aprender, pues desde el punto de vista de la neurociencia, ¿sí? Que es lo que trata los dos profesores de este curso son PhDs en neurociencias, ¿sí? Y pedagogos. Por eso es que ese curso lo recomiendo. Entonces hablan un poco sobre estas técnicas de aprendizaje. ¿Por qué hago énfasis en esto, muchachos? Porque ustedes están a tiempo de corregir malos hábitos, ¿sí? Realmente, por eso, y aquí viene la técnica Pomodoro. Porque en la técnica Pomodoro, ¿usted qué va construyendo en los 25 minutos? Va construyendo los fragmentos. ¿Qué pasa cuando usted cambia de actividad? Preferiblemente cuando, por ejemplo, usted en los 5 minutos se pone a caminar. Nuestro cerebro, o sea, cuando usted está aprendiendo algo concentrado, es aprendizaje enfocado. ¿Por qué enfocado? Porque usted está concentrado. Pero ¿qué pasa cuando usted, por ejemplo, se pone a hacer ejercicio caminar? Usted está en modo aprendizaje difuso. ¿Qué pasa en el aprendizaje difuso? Su cerebro empieza a crear conexiones. ¿A usted no les ha pasado que ustedes están enfrascados en un problema difícil, sencillamente se paran y se ponen a caminar o algo y después saben cómo resolucionarlo? Es porque su cerebro durante los descansos crea estas conexiones. ¿Qué pasa con esto, muchachos? ¿Cuál es el mensaje que digamos les deja la segunda semana del curso? Es sobre la importancia de los, digamos, de los descansos, ¿sí? Y, o sea, muchachos, ustedes, por ejemplo, le pueden dedicar 10 horas a un tema, pero ¿qué pasa? Después de las 2 horas, bien, pero ya ¿no le ha pasado que usted le dedica mucho a un tema y después baja? Que usted a veces ha pasado, no, yo estudié 2 horas para el parcial y me fue bien, y estudié 10 horas y me fue mal. Porque el que estudió 10 horas no lo supo hacer bien, porque se quedó enfrascado en un ejercicio. De hecho, muchachos, estas son las técnicas que utilizan, por ejemplo, en los videos mencionaban que Bill Gates y el creador de TED, ese se llama Elon Musk. Elon Musk. ¿No lo han escuchado? Bueno, Elon Musk es un empresario que tiene aplicaciones vanguardia en la inteligencia artificial, ¿sí? Y en el Internet de las cosas, que es algo que les va a tocar a ustedes. Que la nevera le pida el domicilio a usted, que usted, por ejemplo, tenga en la cama y la cama sepa analizar sus hábitos de sueño y le recomiende colchón, que el baño analice sus desechos y le diga si está enfermo o no. Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? A eso vamos, muchachos. La pérdida de la privacidad absoluta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando ustedes se enfrascan mucho en un tema, ¿cierto? Llega un punto en que sí hay aprendizaje, pero llega después de cierto punto, cuando usted repite y repite y repite lo mismo, ¿qué pasa? Ustedes mecanizan, y al mecanizar pierden efectividad. ¿Por qué pierden efectividad? Porque no analizan, ¿sí? Entonces, muchachos, la invitación es, ¿cuál es la estrategia que recomiendan en esos videos? La primera es efectivamente estudiar como uno siempre lo hace. Uno empieza con ejercicios fáciles, pero apenas pueda, cámbiese ejercicios difíciles. ¿Por qué cambiarse ejercicios difíciles? Porque los ejercicios difíciles suelen obligarlos a analizar, ¿cierto? Y el libro abunda, ¿sí? En el libro de Grassman, que está en la biblioteca, ¿sí? El libro de Grassman es el que utilizamos en este curso. Porque yo en los parciales, pues sí hago preguntas mecánicas, pero ya este semestre haré más énfasis en preguntas de análisis, ¿cierto? Bueno, muchachos, este es el fin de ese paréntesis. De nuevo, los invito a que saquen
Bueno, para evitar, bueno, lo que iba en este efecto de Einstein es cuando usted memoriza, ¿cierto? Usted es incapaz de cambiar de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted supo solucionar un problema, se lo memorizó de cierta forma, pero resulta que hay un problema que se soluciona bajo el mismo método, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, intentar despejar x cuadrado, y cuadrado, que toca sacar una raíz, ¿cierto? Pero si usted solo sabe intercambiar operadores, ¿qué pasa? ¿Será capaz de despejar y? No, porque no sabe sacarle la raíz, o sea, no va a ver que le puede sacar la raíz. Y el efecto de Einstein es precisamente eso, que usted tiene algo tan establecido que cuando le dicen una solución que es levemente diferente, usted no es capaz de hacerlo. Entonces hay que enfrentar también ese problema, o sea, estudiar es importante, pero hay que saber cómo estudiar. De nuevo les recomiendo este curso porque les ayuda a estudiar desde el enfoque de la neurociencia. ¿Cómo aprender? Aprender. De hecho, esto debería ser hecho en Finlandia. En los cursos, hay cursos de cómo aprender. Por eso es que ese país le va también en términos de aprendizaje. Porque no es solo aprender conceptos, sino cómo saber aprenderlos. Entonces, de nuevo, muchachos, háganme caso y verán que les va a ir mejor. ¿Sí? Vamos a ver. Ustedes después me cuentan los que lo aplicaron, si les sirvió o no les sirvió. Bueno, muchachos. Bien.